Hola amigos, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Patricio, pero me pueden llamar Pato. Hoy vamos a aprender sobre un tema muy interesante. Y más que un tema, vamos a aprender de una persona. Esta persona es un científico que se llama Antoine Lavoisier. Acompáñenme. Antoine Lavoisier era un científico francés. Vivió en los años 1700 y, para ser precisos, él nació en 1743. Fue hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, como se podrán imaginar, Antoine Lavoisier ya no está con nosotros, pero por otros motivos, los cuales veremos más adelante. Se preguntarán, Pato, ¿a mí qué me importa un científico que vivió hace muchos años? Bueno, verán, gracias a Antoine Lavoisier podemos vivir nuestras vidas como las vivimos hoy en día. Y se preguntarán, ¿por qué es eso? Bueno, ya veremos. Bueno, déjenme les explico. En los tiempos de antes de que llegara Antoine Lavoisier y todos estos científicos, se pensaba que toda la materia, o sea, todo lo que conforma las cosas, estaba hecho de 4 elementos. Y estos 4 elementos probablemente ya se lo saben. Eran agua, fuego, tierra y aire. Y la gente pensó que toda la materia estaba compuesta por estos 4 elementos o combinaciones de ellos. Y así fue por casi 2000 años, hasta que llegó Antoine Lavoisier. Bueno, Antoine Lavoisier era una persona muy rica, ya que no solo era un científico, sino también era una persona que tenía acceso a los impuestos del pueblo francés, es decir, que cobraba impuestos. Y gracias a esto, Antoine Lavoisier tenía acceso a una variedad de máquinas que podían medir muy precisamente la masa de las cosas. Y fue así con estas máquinas y su perspectiva nueva sobre las cosas que logró comprobar que la materia no estaba hecha de estos 4 elementos que se pensaban, sino de muchos más. Y verán, en aquellos tiempos, como ya mencionaba, Antoine Lavoisier y todos los demás pensaban que las cosas estaban hechas de solo 4 elementos. Y a base de unos experimentos que realizó Antoine Lavoisier con agua, que hoy en día nosotros sabemos que el agua no está compuesto por más de 4 elementos, sino por 2, que serían 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, como se ve aquí. En base a una reacción, se percató que en efecto ese no era el caso. Las cosas y la materia no estaba compuesta de estos 4 elementos, sino que era lo que estaba ocurriendo en esa reacción. Total, para no hacerles largo el cuento, básicamente lo que hizo Antoine Lavoisier es que juntó 2 tipos de aire. En aquel entonces no sabían que había muchos elementos, como ya les dije. Entonces él solamente pensó que juntó 2 tipos diferentes de aire, lo cual en realidad era hidrógeno y oxígeno, que conforman el agua. Los juntó y vio que se formaba agua. Y ahí fue cuando dijo, oye, aquí hay algo muy extraño. Y así fue como él poco a poco se fue dando cuenta que en realidad hay más de 4 elementos. Entonces, ese experimento que realizó llevó a Lavoisier a hacer 2 oraciones que cambiarían cómo percibimos los humanos el mundo. La primera es que el agua no está conformada de su propio elemento, no es agua, sino que es más de un elemento, son 2 elementos. Y la segunda oración que dijo que cambiaría por completo cómo veríamos todo es que la materia no se puede crear ni destruir, simplemente se transforma siempre. Y de esto se dio cuenta gracias a que sus equipos medían la masa muy precisamente y notaba que siempre se conservaba esa masa. Esa primera observación que hizo y esa primera oración que dijo comenzó una carrera para los científicos de descubrir todos estos nuevos elementos, los elementos de verdad. Y hoy en día todos esos elementos los podemos ver en una tablita, la tabla periódica. Sin Antoine Lavoisier no sabríamos sobre todos esos elementos. Entonces, gracias a él tenemos un concepto sobre la química y sobre todo lo que crea la materia a nuestro alrededor. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes cómo piensan que sería su vida sin los descubrimientos de Antoine Lavoisier? Digo, yo por mi lado les puedo decir que no estaría haciendo este video que están viendo, porque los celulares en los que están viendo ese video o en las computadoras que estén utilizando, o es más, en el mismo aparato que yo estoy utilizando, hay una variedad de elementos, cada uno con sus propias propiedades, que antes no sabíamos que existían de esa manera. Entonces, sin esos descubrimientos de Antoine Lavoisier,
Ustedes no podrían estar viendo este video y yo no lo podría estar haciendo. Qué interesante, ¿no? Y no solo eso, chicos. Entonces, a raíz del descubrimiento de todos estos materiales, se crearon nuevos materiales juntando materiales que no se sabía que existían antes. Entonces, empezaron a combinar elementos y haciendo nuevos compuestos. Y gracias a todo eso tenemos todos los materiales de los que están hechas las cosas hoy, como los plásticos, las siliconas y todo esto. Qué interesante, ¿no? Y todo eso fue gracias a Antoine Lavoisier. Y ahora, hablando de Antoine Lavoisier un poco más, como yo les comenté, él vivió durante los años 1700 en Francia. Y lamentablemente ese es un periodo bastante oscuro para Francia, para algunas personas, ¿verdad? Y el motivo de eso es que Antoine Lavoisier vivió durante la Revolución Francesa. ¿Recuerdan que les comenté que Antoine Lavoisier era una persona muy rica? Bueno, como les dije, era una persona muy rica porque cobraba impuestos al pueblo francés. Y durante la Revolución Francesa, el pueblo francés estaba muy enojado con todas estas personas ricas que gastaban su dinero. Y lamentablemente, Antoine Lavoisier fue uno de ellos. Entonces, pues sí, Antoine Lavoisier terminó su vida en la guillotina. Y bueno, como sabrán, el resto es historia. Espero les haya encantado el tema de hoy y sobre todo aprender sobre Antoine Lavoisier, que es una persona súper influyente. Si quieren saber más sobre Antoine Lavoisier, porque la verdad solo les dije lo muy básico, hay muchísimo más que él hizo. Los invito a ver la descripción del video. Ahí voy a poner links para videos o lecturas sobre Antoine Lavoisier que les podrán ayudar. Si quieren aprender sobre otros científicos, los invito a seguir viendo Sembrando Conciencia. Muchas gracias y los veo en la próxima.